La definición que les voy a traer pues es la definición de la ILAE, que es quien realmente rige la clasificación de la epilepsia a nivel mundial. La última clasificación fue hecha en 2009 y las crisis febriles son el trastorno convulsivo más frecuente en la niñez. Afecta del 2 al 5% de los niños. Estas ocurren en presencia de un proceso febril que no sea del sistema nervioso central, en niños en edades comprendidas entre los 6 meses a los 5 años y previamente sanos. Se clasifican en simples y complejas. En cuanto a la clasificación, existe un poco de discordancia respecto a la ILAE y la Academia Americana de Pediatría y por eso voy a hacerles algunas aclaraciones puntuales. En cuanto a las crisis febriles simples, son aquellas que son generalizadas, es decir, existe pérdida del estado de alerta. La duración es menor a 15 minutos, la recurrencia no es nunca más de una crisis en 24 horas, no se acompañan de un déficit neurológico previo y no existe una parálisis de TOD posterior a la crisis. Las complejas son aquellas que duran o pueden durar más de 15 minutos, son de presentación focal, no hay pérdida del estado de alerta, puede haber 2 o más crisis en 24 horas y sí pueden acompañarse de un déficit neurológico previo y de una parálisis de TOD posterior a la crisis. En la actualidad, este concepto de tiempo es el que se ha modificado y ustedes probablemente podrán consultar muchos artículos recientes en los cuales hablar de estado epiléptico, hablaríamos ya de una crisis que dure entre 7 y 10 minutos. De manera que estos tiempos pues, son los que marca la ILAE, por eso se los tengo que decir el día de hoy, pero esto es algo que se ha modificado en la actualidad. Una crisis febril mayor a 30 minutos se considera un estado epiléptico febril y en la actualidad una crisis febril mayor a 10 minutos se considera por la Academia Americana de Pediatría como un estado epiléptico febril. Se han realizado varios estudios para comprender mejor la herencia de las convulsiones febriles. El rasgo de susceptibilidad de crisis febriles se hereda como una herencia autosómica dominante con una penetración incompleta o variable. Dos locus para las crisis febriles, el FEB1 y el FEB2, el primero localizado en el cromosoma 8, en la porción larga, y el segundo en el cromosoma 19, en el brazo corto, han sido identificados como factores de susceptibilidad familiar para las crisis febriles. Una mutación en el canal de sodio en la subunidad beta-1 voltaje dependiente, que sería el canal de sodio 1A y 9A, en el cromosoma 19Q, se identificó en una familia con un subconjunto clínico con epilepsia generalizada y convulsiones febriles plus. Esto es importante porque estos canales de sodio pueden estar relacionados no solamente con las convulsiones febriles, sino con otros síndromes epilépticos que pueden tener diferente tipo de evolución, como vamos a ver más adelante. Estos hallazgos indican que hay un gen en el cromosoma 5Q14Q15 que confiere susceptibilidad para las crisis febriles y a este gen se le denominó FEB4. Otra posibilidad es una mutación en el gen GABA G2, que es el principal neurotransmisor inhibitorio en el cerebro. Este gen es responsable de la inhibición neuronal por unión a receptores GABA. De manera que, como ustedes ven, existen ya varios genes identificados que están en relación directa no solamente con las crisis febriles, sino con diferentes tipos de epilepsia. Los receptores GABA de tipo A son pentaméricos, como ven en la figura. Están formados a partir de muchas variaciones genéticas de las subunidades GABA. Este gen codifica la subunidad gamma 2 de los receptores GABA. La evidencia muestra que mutaciones en este gen han sido asociadas tanto en convulsiones febriles como con epilepsia. En ocasiones, el síndrome de Dravet, que se conocía anteriormente como una epilepsia mioclónica severa de la infancia o maligna de la infancia, ahora en la nueva clasificación está ya dentro del síndrome de Dravet, está clasificada dentro de las epilepsias sindromáticas, puede confundirse con convulsiones febriles en un inicio, puesto que al principio son niños totalmente sanos, que alrededor de los 2 años inician con crisis febriles y posteriormente desarrollan múltiples tipos de crisis con un deterioro progresivo intelectual, terminando en una demencia y siendo niños de custodia. También conocida como epilepsia mioclónica severa, les decía, el síndrome de Dravet es una enfermedad poco frecuente, grave, que se presenta típicamente en el segundo año de vida y con convulsiones febriles en niños previamente sanos.
Estos niños desarrollan posteriormente cuadros de crisis febriles y afebriles. Es una condición debilitante a lo largo de toda la vida que puede disminuir seriamente la calidad de vida del paciente a través de convulsiones extremadamente frecuentes, con control de las crisis deficientes o imposibles de controlar y un retraso en el desarrollo psicomotor progresivo. Las mutaciones de novo del canal de sodio del gen 1-alfa, el SCN1A, son la principal causa del síndrome de Dravet, que es uno de los mismos genes que presentan las mutaciones hereditarias que causan las convulsiones febriles. El diagnóstico de crisis febriles simples se basa a través de la clínica fundamentalmente. Los exámenes de rutina solo se realizarán si el examen físico no nos orienta hacia una causa de fiebre específica. Y aquí tenemos los niveles de evidencia. El electroencefalograma de rutina tiene un valor muy limitado. Los estudios de imagen de rutina no se recomiendan. La punción lumbar se realiza únicamente en presencia de signos meningios, para cuando hay que valorar si el paciente ha recibido antibióticos días previos a las crisis convulsivas y que de esta manera puedan modificar un síndrome meningio, y valorar en pacientes menores de 18 meses. Aquí tenemos también los niveles de evidencia. El diagnóstico de crisis febriles simples, para hacer el diagnóstico, la punción lumbar debe además ser valorada en niños entre 6 y 12 meses, en los cuales se desconozca el esquema de vacunación o que no hayan sido vacunados contra Haemophilus influenza tipo B o neumococo. Como ven, pues las indicaciones de la punción lumbar son perfectamente claras y están perfectamente establecidas. En cuanto a las crisis febriles complejas, aquí hay variables pues, que son muy importantes de mencionar. Los exámenes de rutina sí se recomiendan, los estudios de imagen están altamente recomendados con un nivel de evidencia 2, el electroencefalograma es recomendado lo antes posible y la punción lumbar se realiza si se sospecha de la infección del sistema nervioso central con un nivel de evidencia 1. Los criterios de hospitalización es cuando la primera crisis febril en niños menores de 18 meses habrá que valorar si se realiza la punción lumbar. En aquellos niños que debutan con crisis febriles complejas y en aquellos niños que tienen crisis febriles sin un familiar confiable, cosa que sucede con mucha frecuencia en todo nuestro medio. Los factores de riesgo para la recurrencia, el riesgo de recurrencia general, hablando de las crisis febriles en general, se estima entre un 30 y 40%. Por lo tanto, el índice de recurrencia es altísimo. La edad temprana de presentación en menores de 15 meses, con antecedentes de epilepsia en familiares de primer grado, con antecedentes de crisis febriles en familiares de primer grado, con enfermedades febriles frecuentes y aquellos niños que tienen crisis febriles con temperaturas bajas al momento de la presentación de la crisis y que una media hora o 1 hora o 2 horas después alcanzan picos de temperaturas muy elevadas por arriba de los 38 grados y medio. Otros factores de riesgo para la recurrencia son la frecuencia de recurrencia es del 10% en aquellos pacientes sin factores de riesgo, del 25 al 50% en presencia de 1 o 2 factores de riesgo y del 50 al 100% en 3 o más factores de riesgo. El riesgo para epilepsia en los niños que presentan crisis febriles, en el caso de las crisis febriles simples es del 1 al 1.5%, en las crisis febriles complejas del 4 al 15%. En cuanto al tratamiento, los estudios epidemiológicos han demostrado que la gran mayoría de los niños con crisis febriles tienen pronóstico benigno y evolución normal a largo plazo. No existe una evidencia en que el tratamiento anticonvulsivo reduzca el riesgo de epilepsia a largo plazo. Los riesgos de efectos secundarios de antiepilépticos superan los beneficios esperados en el tratamiento de crisis febriles simples, por lo tanto, no se recomienda el tratamiento para estos casos. Las recomendaciones para las crisis febriles complejas. Algunos autores aconsejan la profilaxis. El diazepam rectal es un medicamento que en toda la literatura, tanto europea como americana, se menciona como de primera elección, ¿verdad?, para el tratamiento profiláctico continuo. En estudios aleatorizados, clase 3, comparando el uso de valproato, fenobarbital y placebo en la prevalencia de convulsiones febriles recurrentes en 69 pacientes, de los cuales se dividieron de la siguiente forma, en 3 grupos. 21 recibieron fenobarbital, 22 recibieron valproato
y 26 recibieron placebo. Los resultados mostraron lo siguiente. Entre los 14 niños que habían tenido recidiva, 1 había sido tratado con valproato, de manera que pues, el valproato de alguna manera protegió. 4 con fenobarbital, también protegió, y 9 con placebo, a los que menos protegieron, por supuesto, lo que condujo a tasas de recaída estimada del 4% para el valproato, del 19% para el fenobarbital y del 35% para placebo, respectivamente. ¿Cuáles son los criterios para el uso de diazepam profiláctico? El diazepam profiláctico no es rutinariamente necesario en niños con antecedentes de crisis febriles. El diazepam profiláctico se puede utilizar en niños con los siguientes criterios. Niños con antecedentes de convulsiones febriles prolongadas de más de 15 minutos y en niños con crisis febriles repetidas y 2 o más de los siguientes factores de riesgo que les voy a mencionar, como serían las convulsiones focales o repetidas en 24 horas, la anormalidad neurológica preexistente o retardo en el desarrollo psicomotor, antecedentes familiares de crisis febriles o de epilepsias intratables, edad menor de 12 meses, convulsiones dentro de 1 hora después del inicio de la fiebre y convulsiones que ocurran con una temperatura corporal inferior a los 38 grados. ¿Cuáles son los medicamentos que necesitan una atención especial para los niños con antecedentes de crisis febriles? No se recomienda el uso de agentes antihistamínicos, sedantes o jantinas en niños con antecedentes de crisis febriles, ya que estos fármacos posiblemente prolonguen la duración de una crisis convulsiva. ¿Los niños con antecedentes de crisis febriles pueden recibir alguna vacuna? Estas son preguntas que habitualmente nos hacen con mucha frecuencia. Los niños con antecedentes de crisis febriles pueden recibir todas las vacunas actualmente disponibles si el cuidador entiende los beneficios y los riesgos de las vacunas. Y esto tiene un grado A, que es un alto grado, ¿verdad?, de importancia. Riesgo de crisis febriles, el riesgo de crisis febriles es de 30 en 100,000 niños inmunizados. De manera que el riesgo, realmente es bajo. De 100,000 niños que 30 puedan presentar una crisis febril, realmente es un riesgo que considero merece la pena correr. Ahora, el riesgo de vacunas y epilepsia, esto ya es otro rubro, es decir, no únicamente de crisis febriles, sino de epilepsia. De cada 1.000.000 de niños inmunizados, solamente 3 desarrollarán epilepsia. Y estos son niños que pueden desarrollar epilepsia con una base inmunológica genética. Si nosotros vemos la tabla, veremos que las vacunas que se asocian con mayor riesgo son, por ejemplo, la DPT acelular, le siguen la DPT celular, después le seguirían la DPT acelular con un 19.3%, sarampión, rubiola y paperas con un 17.8%, hemófilos influenza tipo B con un 9.1% y posteriormente todas las demás vacunas con un riesgo relativamente bajo. ¿Deben los niños con antecedentes de crisis febriles tomar fármacos antiepilépticos regularmente? Les quise traer este artículo porque, como les decía, existe un poco de controversia respecto a lo que menciona la ELAE y lo que mencionan otros artículos a nivel europeo, a nivel japonés o la Academia Americana de Pediatría. El uso regular de fármacos antiepilépticos no se recomienda en niños con antecedentes de crisis febriles simples. Esto es un concepto aceptado universalmente. En niños con crisis febriles complejas, a pesar del uso de diazepam profiláctico, se puede considerar el uso regular de fármacos antiepilépticos. Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. Dentro del estudio de los niños con crisis febriles tomamos habitualmente electroencefalogramas. Y aunque no tratamos al electroencefalograma, sino al paciente, tengo que decirles que muchos de estos niños con crisis febriles complejas tienen electroencefalogramas con muchísimas alteraciones paroxísticas importantes que estamos prácticamente seguros que de no recibir un tratamiento preventivo desarrollarían epilepsia a largo plazo. Y otra parte importante es la educación a los padres, el control adecuado de la fiebre, enseñarles a manejar el termómetro, enseñarles las medidas generales para el control de la temperatura en forma inmediata en casa antes de asistir a un sistema de urgencias y la detección temprana de los picos febriles y también el uso de antipiréticos, que realmente es la parte más importante o medular de este tipo de trastornos. Y muchas gracias a todos.